Hace exactamente una semana a esta hora estábamos comunicando que Ignacio Lula da Silva se impuso en las elecciones presidenciales en Brasil, pero que claro, no le alcanzó a ese 50+1 necesario para ganar en primera vuelta y evitar el balotaje, donde se enfrentará con el actual mandatario Jair Bolsonaro. ¿Cómo está el panorama? ¿Qué pasó en esta semana? Bueno, Lula reunió el apoyo de quien saliera tercera a las elecciones, Simone Tebet, y también de quien salió cuarto, Ciro Gómez. Son votos que se trasladan directamente al candidato del Partido de los Trabajadores y uno entiende que no, porque si no esto ya sería una contienda cerrada. Si uno suma los millones de votos que han reunido Tebet y Gómez a los 6 millones que Lula le sacó de ventaja a Bolsonaro en la primera vuelta, pareciera ser cosa terminada. Pero por suerte hay alguien que sabe de verdad de estos temas y es Atilio Borón. Buenas noches, Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos con las encuestas que están saliendo ahora? Bueno, que te vamos a poner en pantalla. Son siempre indicadores útiles, pero que no hay que tomar, ¿verdad?, como verdades infalibles o verdades reveladas, ¿no? Porque además sabemos que hay un problema que enfrentan todos los encuestadores hoy, que es que ha cambiado el estilo, ¿verdad?, de comunicación de la gente y sobre todo en un contexto como el brasileño, donde se ha instalado mucho el temor, mucha gente se guarda la opinión y no le dice al encuestador lo que realmente piensa. A ver, vamos con la primera encuesta que se difundió en los últimos días. Hay que decir que las encuestas han fallado sobre todo respecto a Bolsonaro, ¿no? No tanto con Lula. 55% para Lula da Silva, esta es una encuesta de IPEC Globo, y 45% para Bolsonaro. ¿Qué nos diría esto? Que Bolsonaro ya tuvo su escenario de balotaje el domingo pasado, porque acá crece poco. Acá crece poco, pero acá se está hablando ya de votos válidos, o Claro. sea, se excluyen los blancos y nulos, etcétera. Por eso los porcentajes se agigantan. Pero, a ver, claramente Bolsonaro no sé si llegó a su techo, pero va a ser muy difícil que pueda crecer mucho más de lo que te indica ese número ahí. Ahora, faltan todavía 3 semanas. Brasil te puede dar sorpresas, como te dan en la Argentina. Puede haber un incidente como la famosa puñalada, sobre la cual todavía se discute hoy si existió o no, y esto se puede inclinar el voto, en fin. Pero evidentemente parecería ser de que Lula se encamina a una segura victoria en el balotaje, aunque no sé si llegaría a ese número. ¿Son trasladables? Digo, ¿tiene un voto tan fiel Ciro Gómez y Simone Tebet de forma tal que ellos hablan y se expiden en favor de Lula y se puede prever que el votante va a ir y hacerlo? Bueno, Ciro es un personaje muy tortuoso, para decirlo elegantemente. Un envidioso. Claro, porque por ejemplo ¿Envidioso? él... Sí. Ah, envidioso. Eso Ok. es una lectura, después si querés te la desarrollo. Bueno, porque fíjate lo que él dice es que su partido ha recomendado que se Claro. vote a Lula, pero él, digamos, bueno, si el partido lo dice, pero no se ha jugado, ¿verdad? Diferente la cuestión de Simón. Simón Tebet dijo, yo voy a votar porque él representa la democracia, etc. Y también se jugó por Lula Fernando Henrique Cardoso, que debe haberlo hecho en buena parte por culpa, porque si él en el 2018 se jugaba en contra de Bolsonaro y a favor de Haddad, probablemente otra hubiera sido la historia de Brasil. Me quedo Sí. con una cosa que un consultor me decía el otro día, que matemáticamente prácticamente es imposible que se dé vuelta el resultado, pero me quedo con me intriga una cosa de Bolsonaro. Bolsonaro en ningún momento de la campaña sacó el pie del acelerador de ir a fondo, digamos. Mi pregunta es si en algún momento como táctica él puede agarrar y girar hacia el centro y ahí generar algún inconveniente electoral, digamos. Es una cuestión táctica, es una cuestión de definir los próximos pasos, pero en la primera campaña en ningún momento se moderó. Bueno, y ahora está más desaforado que antes todavía. Las cosas que ha venido diciendo son muy fuertes. Sí, particularmente contra la región nordeste, ¿no? Los ha tratado de analfabetos, digamos así abiertamente. ¿Por qué? Porque esa es la región en donde Lula obtuvo una proporción de votos mayor. Ahora, yo creo que va a ser difícil realmente que se pueda revertir este resultado. Aunque en política, ¿verdad?, la aritmética no cuenta, porque a veces 1 más 1 no es 2. Y las segundas vueltas son un poco una moneda en el aire. Son- A mí me parece que además, más allá de que, bueno, no sabemos cómo va a salir, pero todo indica que Lula va a ser el próximo presidente, lo que le va a tocar gobernar, porque
lejos de irse a la casa Bolsonaro, como Lula le había dicho justo antes de cerrar la campaña, bueno, la gente te va a mandar a tu casa, Bolsonaro evidentemente no se vuelve a la casa. Bolsonaro va a tener una fuerza política muy importante en el Parlamento, que además sabemos cómo esos comportamientos también del parlamentarismo... Un parlamento con historia de destitución de mucho impeachment así nomás. Y además que tiene muchas gobernaciones y va a tener mucho territorio. Se configura otro escenario en Brasil, porque ahora la derecha es radical y es Bolsonaro. Y la otra derecha, la del establishment, la histórica, incluso quedó más cerca de Lula. Sí, claro, Bueno, sin duda. Bolsonaro realmente se comió todo. Sí, realmente ha habido una gran dispersión, ¿verdad?, de las fuerzas tradicionales de la derecha que fueron unificadas por Bolsonaro, incluso en el Congreso actual. En Brasil, el que todavía está funcionando, hay algo más de 30 partidos, 31, 33 partidos. Ya para el Congreso del año que viene va a haber 19. Y gran parte sí. Y Bolsonaro tiene el bloque de la derecha, tiene el doble de diputados que lo que tiene el bloque liderado por el PT y Lula. O sea, ahí va a tener, como decía Julia, un obstáculo muy, muy grande. Segunda encuesta, Datafolia. Según Alfredo Serrano Mancilla, me gusta citarlo porque... Tiene su defensa. Llámenlo a él después. Dice, Datafolia tiene muy... Dale, va a sonar sobre te estoy jodiendo, por supuesto. Dice, Datafolia tiene muy bien calibrada la encuesta sobre la segunda vuelta siempre en Brasil. Sí, eso dijo. 53 Lula, 47 Bolsonaro. Alfredo vino a mi programa de radio el miércoles siguiente y la primera pregunta que le hice fue, explícame por qué todavía estás sentado ahí. Hablando de encuestas. Exactamente, ¿por qué te voy a entrevistar y me vas a hablar de encuestas? Él defendió la herramienta, claramente que asumió que era una herramienta que venía, que estaba un poco fallada, ¿no? Por cosas nuevas, como lo dijiste vos hace un ratito, nuevos comportamientos sociales. Pero al mismo tiempo dijo esto, algo que venimos diciendo. Las encuestas sí midieron el voto a Lula, casi exactamente como salió. Y después también dijo que si vos agarrabas el promedio de todas las encuestas en los últimos 15 días, también le pegaban al número de Bolsonaro. Bueno, él defiende a su gremio, ¿no? Claro, tenés que agarrar todas las encuestas, tenés que agarrar todas las 15 encuestas días y ahí se calibra. Bueno, defendió un poco el gremio, no sin asumir que obviamente los encuestadores están un poco teniendo que recalibrar y que la brújula se rompió un poquito. Había un problema ya, Julia, ¿por qué esto? Porque los encuestadores cuando pedían a ver cuál es su nivel de aprobación del gobierno de Bolsonaro, el nivel de aprobación que decía la gente estaba en el orden del 31 al 33%. Claro. O sea que el error de los encuestadores se entiende también a partir de que había una incongruencia. La gente decía no le gustaba a Bolsonaro o decía apenas uno de cada tres decían me gusta Bolsonaro y después resulta que Bolsonaro se va al 43%. Es interesante porque es un voto anti. Porque recordaba que en el 2019 con Mauricio Macri ocurrió lo mismo. Tenía un nivel de apoyo y reconocimiento a la gestión del gobierno menor a la cantidad de votos que al porcentaje de votos que termina sacando. Así es. Es un voto muy opositor, digamos, muy más anti que un voto positivo. También, ¿no? Yo tiendo a creer que las encuestas de los últimos días, que lo mostraban a Lula muy cercano a ganar en primera vuelta, le jugaron llamativamente a favor a Bolsonaro. Porque creo que ese sentimiento anti-PT se volcó anticipadamente a Bolsonaro sin esperar la segunda vuelta ante la posibilidad... Y fue en forma de voto útil, ¿no? Claro. Voto útil anti-PT, quiere decir. Eso siempre y cuando sea este el resultado que veíamos recién, ¿no? A Bolsonaro creciendo muy poquito respecto de la primera vuelta porque ya le funcionó como una suerte de balotaje esa polarización con Lula. 92% de los votos entre los dos. Ahora, Atilio, vos decías, en las próximas semanas puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, Lula ya esta semana tuvo que desmentir haber hecho un pacto con el diablo, ¿no? Eso es insólito, pero tuvo que salir a decir. Ahí está. Lula cree en Dios y es cristiano. Lula no tiene pacto y nunca ha hablado con el diablo. Esto es realmente Macondo elevado a la tercera potencia, porque nunca había escuchado de una cosa así. Pero tiene que hacerlo. Además tuvo que hacer una aclaración en relación al tema del aborto, que es un tema que se discute mucho entre la militancia del PT, porque él sabe que tiene que conquistar una parte del voto evangélico, que en Brasil es muy importante. En Brasil se calcula
que 1 de cada 3 brasileños hoy pertenece a la fe del neopentecostalismo. Además tienen muchos diputados también. Y tienen muchos, es una de las bancadas más importantes. Y Estamos hablando de una fuerza política. Sí, 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 claro. claro, una gran Algo que fuerza acá todavía política. no pasó, por ejemplo, donde que vemos cada vez más iglesias evangélicas en el país, pero todavía no vemos diputados que No, representen. todavía no hemos No. diputados, pero ya los evangélicos en la Argentina son el 11%, No, así sí. que preparémonos para una sorpresita, de repente cuando llegue el momento, ¿no? Atilio, muchas gracias. De nada, De acá al ustedes. 30... Tenemos- Todos los días vas todos a los ver, días, sí. Atilio. Muchas gracias. Gracias. Gracias también.